Mi hija dijo, prefiero que mi suegro me lleve al altar. Yo solo observé. Déjenme contarles sobre el día en que recibí un sobre sin remitente en mi nueva dirección en Querétaro. Mis manos temblaban tanto al abrirlo que las fotografías cayeron al suelo como hojas secas. Mi hija vestida de blanco, radiante, caminando hacia el altar del brazo de un hombre que no era yo. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como si yo nunca hubiera existido. Como si esos 37 años que pasé trabajando 12 horas diarias en la fábrica de calzado Mendoza en León, Guanajuato, no hubieran sido más que un sueño del que finalmente despertó. Recuerdo que me quedé mirando esas imágenes durante horas. En la última fotografía, ella lanzaba el ramo. Las damas sonreían. El padre del novio, ese hombre que ocupó mi lugar, la abrazaba con orgullo. Y yo, Jorge Esquivel, estaba a 200 kilómetros de distancia, barriendo una plaza de Querétaro, preguntándome si un corazón puede romperse 2 veces en el mismo lugar. Porque lo que no sabía entonces, lo que descubriría después, es que había una segunda traición escondida en toda esa historia. Una que cambiaría todo lo que creí saber sobre aquel día maldito. Pero para entender cómo llegué a esta situación, tenemos que remontarnos a la humillación que lo inició todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Jorge Esquivel, tengo 68 años y el olor a cuero recién cortado fue el perfume de mi existencia durante más de 3 décadas. Cada mañana a las 5:30 en punto, me levantaba de esa cama que compartí con Leonor durante 28 años, hasta que el cáncer se la llevó hace 5, y caminaba los 40 minutos hasta la fábrica Mendoza. No teníamos coche, nunca lo tuvimos, pero tampoco nos faltó un plato en la mesa, y eso, en León, Guanajuato, donde las fábricas de calzado son el corazón que hace latir a las familias, ya es decir bastante. La casa era modesta, 3 habitaciones, un patio con bugambilias que Leonor cuidaba como si fueran hijas, y una sala donde colgaba la fotografía de nuestra boda. Valía unos 450,000 pesos según el último avalúo que hicimos. No era un palacio, pero era nuestro. Lo pagamos peso a peso durante 20 años, sacrificando vacaciones y caprichos. Daniela, nuestra única hija, creció entre esas paredes color durazno. La recuerdo de niña, esperándome en la puerta con sus zapatos escolares gastados, preguntándome si algún día yo le haría unos especiales solo para ella, y yo le prometía que sí, que cuando tuviera tiempo, cuando las cosas estuvieran más tranquilas en la fábrica. Pero el tiempo nunca llegó, las cosas nunca se tranquilizaron. Cuando Leonor enfermó, Daniela tenía 27 años y llevaba 3 años trabajando como recepcionista en una clínica dental del centro. Bonita, educada, con esos ojos verdes que heredó de su madre y esa manera de sonreír que hacía que las preocupaciones se desvanecieran. Fue ella quien se hizo cargo de todo cuando yo no pude más. Los medicamentos que costaban 3,500 pesos semanales, las consultas con el oncólogo, las noches en vela sosteniendo la mano de su mamá mientras yo trabajaba el turno nocturno para pagar las quimioterapias que al final no sirvieron de nada. Papá, tú tranquilo, me decía entonces con esa voz suave que me recordaba tanto a Leonor. Yo me encargo, mamá va a estar bien, pero mamá no estuvo bien. Y cuando Leonor murió un martes de noviembre, justo antes del Día de Muertos, algo se quebró dentro de Daniela, que nunca volvió a ser igual. Durante el funeral, la abracé frente al ataúd. Lloraba tanto que sus rodillas no la sostenían. Le susurré al oído lo mismo que le había dicho desde que era niña. Siempre voy a estar aquí para ti, mija, siempre. Ella asintió entre sollozos, aferrándose a mi pecho como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. No sabía entonces que esa promesa tendría fecha de caducidad.
2 años después del funeral, Daniela conoció a Ricardo Villarreal en la clínica donde trabajaba. Él llegó con su padre, don Eugenio Villarreal, un empresario dueño de 3 concesionarias de autos en León y Querétaro. Ricardo necesitaba una limpieza dental. Daniela le atendió con esa sonrisa profesional que reservaba para los pacientes. Y al parecer, eso bastó. 3 meses más tarde, ya eran novios. 6 meses después, él le pidió matrimonio con un anillo que costaba más que mi sueldo de todo un año. 75,000 pesos de oro blanco con diamantes incrustados. Cuando Daniela me lo enseñó, con los ojos brillando de emoción, sentí algo extraño en el pecho. No era alegría exactamente, era más bien inquietud. ¿Qué opinas, papá?, preguntó, moviendo la mano para que la luz se reflejara en las piedras preciosas. No es hermoso, es muy lujoso, mija, respondí, escogiendo mis palabras con cuidado. Espero que él te valore tanto como ese anillo. Su sonrisa se congeló por un segundo. Por supuesto que me valora, papá. Ricardo es maravilloso. Ya lo conocerás mejor, pero yo ya lo conocía lo suficiente. Lo había visto llegar por ella en su camioneta BMW último modelo, con esa actitud de quien nunca ha tenido que trabajar de verdad, de quien ha recibido todo en bandeja de plata. Me saludaba con educación, eso sí, pero había algo en su mirada que no me gustaba, una especie de superioridad apenas disimulada, como si midiera el valor de las personas por el tamaño de sus casas o el modelo de sus vehículos. Y peor aún, era don Eugenio, alto, de traje impecable, con ese bigote perfectamente recortado y esa manera de hablar que dejaba claro que consideraba a los demás inferiores. La primera vez que vino a casa, miró las paredes con disimulado desprecio. No dijo nada, pero no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Así que usted es el papá de Daniela, comentó, estrechando mi mano con un apretón débil, como si temiera contagiarse de algo. Daniela nos ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondí, forzando una sonrisa. Por supuesto, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Debe estar orgulloso de que su hija haya encontrado un buen partido. Un buen partido. Como si Daniela fuera una mercancía que finalmente se había vendido al mejor postor. No dije nada, solo asentí y ofrecí café que él rechazó con elegancia, alegando que tenía una reunión importante. Daniela no notó nada, o no quiso notarlo. Estaba enamorada, o al menos eso creía. Y yo, como buen padre, tragué mis reservas y empecé a planear cómo iba a pagarle la boda más linda que pudiera permitirme. Había ahorrado durante años para ese momento. 120,000 pesos guardados bajo el colchón en una caja de metal que Leonor y yo habíamos destinado para el futuro de Daniela. Era todo lo que tenía. Cada peso había costado horas extras, domingos trabajados, comidas sencillas, pero mi hija valía cada sacrificio, o eso pensaba yo. El día que Daniela me dijo que don Eugenio quería ayudar con los gastos de la boda, supe que mi lugar en su vida había comenzado a reducirse. Estábamos sentados en la pequeña cocina de la casa, esa misma donde Leonor preparaba el desayuno cada mañana. Daniela removía su café con nerviosismo, sin mirarme directamente a los ojos. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». «Dime, mija», respondí, aunque el tono de su voz ya me advertía que no me iba a gustar lo que vendría. Don Eugenio insiste en pagar la recepción. Dice que tiene contactos en el mejor salón de eventos de León, el Jardín de Los Ángeles, y que puede conseguir un precio especial. Seríamos 200 invitados, papá, con banda en vivo, cena de 5 tiempos, decoración completa, todo de primera. Me quedé callado, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Y cuánto costaría eso?, pregunté finalmente. «Alrededor de 300,000 pesos», susurró, casi con vergüenza. «Pero don Eugenio dice que no es problema, que para él es un honor».
Yo tengo ahorrados 120.000 pesos. La interrumpí, más brusco de lo que pretendía. Pensaba que con eso podíamos hacer algo bonito, sencillo pero digno. Tu mamá y yo siempre... Papá, por favor, me cortó, y por primera vez vi algo en sus ojos que me dolió más que cualquier golpe. No quiero que te sientas mal, pero esta es mi boda. Solo me voy a casar una vez, y Ricardo y su familia. Bueno, están acostumbrados a cierto nivel. No puedo decepcionarlos a ellos y a mí. Tragué saliva y asentí despacio. Está bien, mija, si eso te hace feliz. Se levantó y me besó la frente, como cuando era niña, y yo le daba permiso para ir a una fiesta. Gracias, papá, sabía que lo entenderías, pero tranquilo, tú seguirás siendo el protagonista. Vas a llevarme al altar, eso es lo más importante. Ese momento es solo nuestro, solo nuestro. Me aferré a esas palabras como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos en los que yo participaba cada vez menos. Daniela pasaba los fines de semana enteros en casa de los Villarreal, eligiendo manteles, probando menús, discutiendo sobre arreglos florales que costaban más que mi quincena completa. Cuando le pregunté si necesitaba mi opinión sobre algo, me respondió con una sonrisa cansada. No te preocupes, papá. Don Eugenio y su esposa tienen mucha experiencia en esto. Ya organizaron la boda de la hermana de Ricardo hace 2 años. Confía en ellos, no en mí, en ellos. Un sábado por la tarde, 3 semanas antes de la boda, me animé a sacar el traje que había usado en mi propio matrimonio. Estaba guardado en el closet, envuelto en plástico, con olor a naftalina. Era de color azul marino, pasado de moda pero en buen estado. Pensé que con una buena limpieza y algunos ajustes, podría usarlo para llevar a mi hija al altar. Me lo probé frente al espejo. Me quedaba un poco grande. Había perdido peso desde la muerte de Leonor, pero nada que un sastre no pudiera arreglar. Cuando Daniela llegó esa noche y le mostré el traje con orgullo, su rostro se transformó. ¿Ese es el traje que vas a usar?, preguntó con un tono que no supe interpretar. Sí, mija, es el mismo que usé cuando me casé con tu mamá. Pensé que sería lindo, un homenaje a ella. Seguro desde el cielo nos estará viendo y... Papá, me interrumpió, mordiéndose el labio inferior. Ese traje está anticuado. Las fotografías van a quedar en el álbum para siempre. Toda mi vida voy a recordar ese día. ¿No podrías, no sé, comprarte algo más moderno? Sentí como si me hubieran abofeteado. Daniela, un traje nuevo cuesta al menos 8.000 pesos y yo ya gasté parte de mis ahorros en... Don Eugenio puede prestarte uno, soltó de repente. Tienen casi la misma talla. Él tiene varios trajes italianos que apenas ha usado. Seguro no le importaría. No voy a usar la ropa de ese hombre, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Como quieras, papá, dijo finalmente con frialdad. Pero al menos mándalo a la tintorería y pídele al sastre que lo ajuste bien. No quiero que se vea descuidado. Se fue a su habitación sin decir más. Esa noche, acostado en la cama que había compartido con Leonor, miré el techo con los ojos secos. No podía llorar. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. ¿En qué momento mi hija había dejado de verme como su padre y había empezado a verme como una vergüenza que debía disimular? 2 días después recibí una llamada de don Eugenio. Jorge, necesito hablar contigo, dijo con esa voz autoritaria que no admitía negativas. Mañana a las 5 de la tarde. En mi oficina de la concesionaria principal. Es sobre la boda. Es importante. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, después de mi turno en la fábrica, tomé 2 camiones para llegar a la concesionaria Villarreal. Era un edificio enorme de cristal y acero, con autos de lujo exhibidos en el showroom como joyas en un museo.
La secretaria me hizo esperar 40 minutos en una sala con sillones de piel y café gourmet que no me atrevía a tomar. Cuando finalmente me hizo pasar, don Eugenio estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que parecía más grande que mi sala. «Siéntate, Jorge», ordenó, sin levantarse a saludarme. Me senté en la orilla de la silla, sintiendo que cada objeto en esa oficina costaba más que mi casa entera. «Seré directo», comenzó, juntando las manos sobre el escritorio. «He estado pensando en la ceremonia, en la imagen que vamos a proyectar, y creo que tenemos un pequeño problema». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué problema?». Don Eugenio sonrió, pero fue la sonrisa más cruel que había visto en mi vida. La palabra «problema», saliendo de la boca de don Eugenio, sonó como una sentencia de muerte. «No entiendo», logré articular, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «¿Qué tipo de problema?». Don Eugenio se reclinó en su silla de cuero. Estudiándome como un entomólogo, observa un insecto bajo el microscopio. «Mira, Jorge, aprecio que hayas criado a Daniela. Sé que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías, pero ahora ella está entrando a un círculo social diferente. Los invitados a esta boda son empresarios, políticos, gente importante de León y Querétaro, y la imagen lo es todo». Sentí como la sangre se me subía al rostro. «¿Está diciéndome que yo no doy la imagen correcta? No lo tomes personal», continuó con ese tono condescendiente que usan los ricos para humillar sin levantar la voz. «Simplemente creo que sería mejor para todos, especialmente para Daniela, si yo la acompañara al altar, como una especie de segundo padre, alguien que representa el futuro que ella va a tener, ¿comprendes?». El aire se me escapó de los pulmones. «Usted no es su padre, yo soy su padre». Por supuesto», dijo moviendo las manos como restándole importancia. «Nadie está negando eso, pero piénsalo fríamente. Yo puedo ofrecerle a Daniela las oportunidades que tú nunca pudiste. Ya le conseguí un puesto mejor en mi clínica dental privada con un sueldo de 22,000 pesos mensuales. Le compré un auto. Ricardo y ella van a vivir en una residencia que vale 3,200,000 pesos en la mejor zona de la ciudad. ¿Tú qué le has dado últimamente?». Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi dignidad. «Le di mi vida entera», respondí sintiendo cómo me temblaba la voz. «Trabajé 12 horas diarias durante 37 años para que nunca le faltara nada. Cuidé a su madre enferma mientras mantenía la casa. Sacrifiqué todo para que ella pudiera estudiar, tener un techo de asbesto en un barrio de clase trabajadora». Me interrumpió sin piedad. «Perdona que sea tan directo, pero esa es la realidad. Y Daniela ya no quiere esa realidad. Quiere algo mejor. Y yo puedo dárselo». Me puse de pie bruscamente, las piernas temblándome de rabia e impotencia. «No voy a permitir que me quite lo único que me queda. Voy a llevar a mi hija al altar y usted no puede impedirlo». Don Eugenio suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. «Yo no puedo impedírtelo, Jorge, pero Daniela sí». El mundo se detuvo. «¿Qué quiere decir?». Abrió un cajón de su escritorio y sacó su teléfono celular. Tocó la pantalla un par de veces y luego lo giró hacia mí. Era un mensaje de WhatsApp, de Daniela. El mensaje decía: «Don Eugenio, he estado pensando mucho en esto. Tal vez tenga razón. Tal vez sería mejor que usted me acompañe. Papá no va a entender, pero es mi decisión. Es mi día». Leí el mensaje 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que dijeran algo diferente. Ella no haría eso», susurré. «Ya lo hizo», respondió don Eugenio, guardando el teléfono con satisfacción. «Solo falta que se lo diga a tu cara, y lo hará en el ensayo de mañana frente a todos. Quería que estuvieras preparado, por eso te cité. Considéralo una cortesía de mi parte». Una cortesía. Este hombre que me estaba robando a mi hija lo llamaba cortesía. «¿Por qué?», pregunté,
ya sin fuerzas para gritar. ¿Por qué me hace esto? Don Eugenio se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Porque puedo, dijo simplemente. Porque en este mundo, Jorge, no basta con amar. Hay que tener poder, hay que tener recursos. Y yo tengo ambas cosas. Tú solo tienes un traje viejo y recuerdos de una vida que ya no importa. Salí de esa oficina tambaleándome, como un boxeador noqueado que todavía no entiende que la pelea terminó. El ensayo de la boda era al día siguiente, sábado, a las 4 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Esa noche no pude dormir, no comí. Me quedé sentado en la sala, mirando la fotografía de mi boda con Leonor. ¿Qué hago, amor?, le pregunté a la imagen en blanco y negro. ¿Qué hago si nuestra hija ya no me quiere? El silencio fue mi única respuesta. Llegué a la iglesia con 1 hora de anticipación. El traje azul marino estaba recién planchado, los zapatos lustrados hasta brillar. Me había afeitado con cuidado, peinado el cabello cano con gel. Quería verme bien. Quería que Daniela recordara que su padre podía ser digno también. Los invitados fueron llegando poco a poco. Familiares lejanos, amigos de Ricardo, compañeros de trabajo de Daniela. Todos me saludaban con esa lástima apenas disimulada que se reserva para los derrotados. Don Eugenio llegó con su esposa, impecable como siempre, vestido con un traje gris Oxford que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Me vio y asintió levemente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Daniela apareció 15 minutos tarde, radiante con un vestido blanco de ensayo, el cabello recogido en un moño elegante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: culpa. El sacerdote comenzó a explicar cómo sería la ceremonia. Todos prestaban atención, tomaban notas, hacían preguntas. Yo solo miraba a mi hija, esperando el momento en que ella se acercara y me tomara del brazo para practicar la entrada. Pero cuando llegó ese momento, Daniela se quedó paralizada en su lugar. Antes de continuar, dijo con voz temblorosa, necesito decir algo importante. El silencio en la iglesia se volvió denso, pesado. He decidido, continuó sin mirarme, que quiero que don Eugenio me acompañe al altar. Un murmullo recorrió la nave. Y yo, Jorge Esquivel, hombre de 68 años, con 37 de sacrificio, sentí como algo dentro de mí se rompía en pedazos tan pequeños que jamás podrían volver a unirse. Nadie dijo nada durante los primeros 5 segundos, como si el cerebro de todos los presentes necesitara tiempo extra para procesar lo que acababan de escuchar. Después vinieron los murmullos, las miradas incómodas, el roce de los zapatos contra el piso de mármol de la iglesia. «Daniela», dijo la tía Margarita, hermana de Leonor, con voz temblorosa, «¿qué estás diciendo?» Mi hija finalmente me miró, y en sus ojos vi todo lo que necesitaba saber: vergüenza, determinación y algo peor que el odio: indiferencia. Don Eugenio ha sido como un segundo padre para mí estos meses, explicó, con una voz que parecía ensayada. Me ha apoyado, me ha guiado, me ha dado oportunidades. Creo que es justo que él tenga este honor. ¿Justo? La palabra salió de mi boca como un escupitajo. ¿Justo para quién, Daniela? Para mí, respondió, alzando la barbilla con esa terquedad que de niña me parecía adorable y ahora me desgarraba. Es mi boda, papá, mi decisión. Don Eugenio se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, en un gesto posesivo que me revolvió el estómago. Creo que Daniela ha tomado una decisión muy madura, dijo mirándome directamente. Deberíamos respetarla. El sacerdote, un hombre mayor de barba blanca, carraspeó incómodo. Bueno, esto es inusual, pero si es la voluntad de la novia... No, dije, con una firmeza que no sabía que todavía tenía. No voy a permitir esto. Ricardo, el novio,
Habló por primera vez desde que había comenzado el ensayo. Señor Esquivel, con todo respeto, creo que debería dejar que Daniela decida. Ella sabe lo que quiere. ¿Tú qué sabes lo que ella quiere? Le espeté, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis. La conoces hace un año. Yo la conozco desde que estaba en el vientre de su madre. Yo la cargué cuando dio sus primeros pasos. Yo sequé sus lágrimas cuando los niños se burlaban de ella en la escuela porque no teníamos dinero para comprarle zapatos nuevos. ¿Dónde estabas tú entonces? Papá, basta, suplicó Daniela, con los ojos brillantes de lágrimas, que no supe si eran genuinas. No hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién? Grité y mi voz retumbó en las paredes de la iglesia. ¿Para ti? ¿Para él? Yo he pasado 37 años haciéndolo difícil, mija, trabajando hasta que me sangraban las manos, ahorrando cada peso, renunciando a todo para que tú pudieras tener algo mejor. Y ahora vienes y me dices que un extraño, un hombre que te conoce hace meses, merece más que yo llevar a mi propia hija al altar. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Daniela. No eres justo, papá. Don Eugenio no es un extraño. ¿Él qué? La interrumpí. ¿Te compró un auto? ¿Te consiguió un trabajo mejor? ¿Y eso vale más que mi vida entera? Don Eugenio intervino con esa calma irritante de quien está acostumbrado a ganar todas las batallas. Jorge, entiendo que estés molesto, pero insultar a mi familia no va a cambiar nada. Daniela tomó su decisión. Puedes aceptarla con dignidad o hacer una escena que ella recordará con vergüenza el resto de su vida. Tú eliges. Me quedé mirándolo y en ese momento entendí algo fundamental. Este hombre no solo me estaba quitando a mi hija, me estaba quitando mi identidad. Porque sin Daniela, ¿qué era yo? Un viejo obrero de 68 años, con un traje pasado de moda y una casa vacía, llena de fantasmas. Miré a mi alrededor, a la tía Margarita que lloraba en silencio, a los primos que desviaban la mirada, a Ricardo que me observaba con lástima, a la esposa de don Eugenio que sonreía con satisfacción apenas disimulada, y finalmente miré a Daniela. ¿Esto es lo que realmente quieres?, le pregunté, con la voz quebrada. Ella asintió, sin poder sostenerme la mirada más de 2 segundos. Sí, papá, es lo que quiero. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. Como una vela que después de arder durante décadas, finalmente se consume y deja solo humo y cera derretida. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Si eso es lo que quieres, mija, adelante. Que don Eugenio te lleve al altar, que ocupe el lugar que yo pasé 37 años ganándome. Papá, comenzó Daniela, dando un paso hacia mí. Levanté una mano para detenerla. Pero yo no voy a estar ahí para verlo. Un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniela con voz temblorosa. Que no voy a ir a tu boda, repetí, cada palabra saliendo clara y firme. Si no soy suficientemente bueno para llevarte al altar, entonces no soy suficientemente bueno para estar ahí. Disfruta tu día perfecto con tu nueva familia. Yo ya no tengo nada que hacer en tu vida. No puedes hacer eso, dijo don Eugenio, y por primera vez detecté un destello de preocupación en su voz. Eres su padre. Tienes que estar. Tengo que estar, repetí con una risa amarga. ¿Ahora tengo que estar? ¿Dónde estaba esa obligación hace 5 minutos cuando decidieron que yo no era suficiente? Me di vuelta y caminé hacia la salida de la iglesia. Detrás de mí escuché a Daniela sollozar, gritar mi nombre. Papá, espera, no te vayas así. Pero no me detuve, porque hay humillaciones que no se superan con perdón. Hay heridas que ni siquiera el tiempo puede curar. Y hay momentos en los que la única dignidad que te queda es saber cuándo marcharte. Salí de esa iglesia y no miré atrás.
No sabía entonces que esa sería la última vez que vería a Daniela como mi hija, ni que lo que vendría después sería aún peor. 3 días después del ensayo, dejé de existir para el mundo que conocía. No hubo despedidas dramáticas ni cartas explicativas. Simplemente empaqué 2 maletas con lo esencial: ropa, documentos, la fotografía de mi boda con Leonor y lo que me quedaba de ahorros para esa boda en la que ya no era bienvenido. El resto lo dejé tal como estaba: los muebles, los platos, los recuerdos colgados en las paredes. Le cedí la casa a Daniela, llamé a un abogado y firmé los papeles un martes por la mañana. Que hiciera con ella lo que quisiera, que la vendiera, que la rentara, que la convirtiera en bodega, ya no me importaba. En la fábrica Mendoza renuncié por teléfono. 37 años de servicio terminados con una llamada de 4 minutos al Departamento de Recursos Humanos. Me liquidaron con 268,000 pesos por antigüedad. Los deposité en una cuenta bancaria nueva que abrí en Querétaro. Elegí Querétaro porque era lo suficientemente lejos como para no tropezarme con nadie conocido, pero lo suficientemente cerca como para que, si algún día Daniela realmente me necesitaba, pudiera volver en menos de 3 horas. Qué iluso fui al pensar que ese día llegaría. El autobús salió de León un jueves a las 6 de la mañana. Nadie fue a despedirme a la estación. Nadie sabía que me iba. La tía Margarita me había llamado 53 veces después del ensayo. No contesté ninguna llamada. Daniela me envió 47 mensajes de WhatsApp. No los leí. Simplemente desactivé mi cuenta, cambié de número telefónico y me convertí en un fantasma. Durante el trayecto a Querétaro, miré por la ventana el paisaje árido de Guanajuato transformarse gradualmente en las montañas que rodeaban mi nueva ciudad. Una señora mayor, sentada a mi lado, tejía un suéter rosa para su nieta. ¿Va de paseo o se muda?, me preguntó con amabilidad. «Me mudo», respondí escuetamente. «Ah, qué bonito empezar de nuevo», comentó sin levantar la vista de sus agujas. «Yo siempre digo que nunca es tarde para reinventarse». Reinventarse. Qué palabra tan optimista para describir lo que realmente era. Huir. Llegué a Querétaro pasado el mediodía. Renté un cuarto en una vecindad del centro histórico. 200 pesos diarios, baño compartido, una cama individual con colchón hundido y una ventana que daba a un patio donde las vecinas colgaban la ropa. Era todo lo que necesitaba. El primer empleo que conseguí fue en una panadería, cargando costales de harina de 40 kilos a las 4 de la mañana. Me pagaban 120 pesos por jornada. El patrón, un hombre gordo llamado Esteban, me miró con desconfianza cuando le dije mi edad. ¿68 años? Preguntó, rascándose la barriga. «Esto es trabajo pesado, abuelito». Trabajé 37 años en una fábrica cargando rollos de cuero de 50 kilos, respondí. «Puedo con esto». Me dio el trabajo por una semana de prueba. Duré 3 meses hasta que mi espalda me traicionó y terminé en urgencias con una hernia discal. Después vino el trabajo en una tlapalería, acomodando cajas y atendiendo clientes. 100 pesos diarios. Duré 6 semanas hasta que el dueño contrató a su sobrino y ya no me necesitó. Luego una fonda, lavando platos. 90 pesos más, comida incluida. Me corrieron al mes porque era muy lento. Cada trabajo era un recordatorio de que a los 68 años, sin recomendaciones, sin contactos, sin estudios universitarios, no eres más que un estorbo que la sociedad tolera por lástima. Los ahorros empezaron a disminuir. 388,000 pesos se convirtieron en 320,000. Luego en 270,000, después en 220,000. Cada peso que gastaba era un pedazo más de mi vida que se evaporaba. Hasta que un día, paseando por el jardín Cenea, vi a un hombre barriendo las hojas caídas de los árboles.
Vestía chaleco naranja fluorescente con el logo del municipio. Barría con movimientos lentos pero constantes, metódicos. Nadie lo miraba, nadie reparaba en su existencia. Era invisible, como yo. Me acerqué y le pregunté dónde había conseguido ese trabajo. En la Dirección de Servicios Públicos, respondió sin dejar de barrer. Pagan 2.400 pesos a la quincena. No es mucho, pero es seguro. Y te dan seguro social. Al día siguiente me presenté en la dirección. Llené formatos. Esperé 4 horas. Me entrevistó una mujer joven que no levantó la vista de su computadora mientras me hacía preguntas. ¿Experiencia en limpieza urbana? No, pero puedo aprender. ¿Disponibilidad de horario? Total. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Porque necesito desaparecer, quise decirle. Porque necesito un trabajo donde nadie me conozca, donde nadie pregunte, donde pueda existir sin tener que explicar por qué mi propia hija me cambió por un hombre con dinero. Porque necesito el trabajo, dije simplemente. Me dieron el puesto. Durante los siguientes meses, mi vida se redujo a una rutina simple. Despertar a las 5 de la mañana. Barrer el jardín Cenea y las calles aledañas hasta las 2 de la tarde. Regresar a mi cuarto, calentar algo de comida, dormir, repetir. Los fines de semana eran los peores. Sin trabajo, sin familia, sin propósito. Me sentaba en las bancas del jardín y observaba a las familias pasar. Padres llevando a sus hijos de la mano, abuelos comprando helados a sus nietos, parejas de enamorados tomándose fotografías frente a la fuente. Yo era el fantasma que barría en segundo plano de esas fotografías perfectas. Pasaron 8 meses. La boda de Daniela había sido hacía 6 meses y medio, según mis cálculos. No busqué fotografías. No pregunté a nadie. Simplemente dejé que ese día pasara como uno más en el calendario. Pero el universo tiene formas crueles de recordarte lo que intentas olvidar. Un sábado por la mañana, mientras barría frente a una cafetería del centro histórico, escuché una voz que reconocería en cualquier parte del mundo. Papá, dejé de respirar. Levanté la vista lentamente, aferrándome a la escoba como si fuera lo único que me mantenía de pie. Y ahí estaba Daniela, a 3 metros de distancia, con los ojos desorbitados y una mano cubriéndose la boca. Dios mío, papá, ¿qué te pasó? El tiempo se detuvo en ese instante, como si el universo entero contuviera la respiración esperando mi respuesta. Daniela estaba diferente, más delgada, llevaba ropa cara, un vestido azul claro que probablemente costaba más que mi quincena completa, zapatos de tacón, el cabello perfectamente peinado. Pero había algo en sus ojos que no cuadraba con el atuendo elegante, algo oscuro, cansado. ¿Qué hago aquí? Repetí su pregunta con voz monótona. Trabajo, como he trabajado toda mi vida. Pero estás barriendo calles, susurró, como si pronunciar esas palabras en voz alta fuera una obscenidad. Alguien tiene que hacerlo, respondí, continuando con mi labor, moviendo la escoba sobre las hojas secas. El trabajo honesto no avergüenza a nadie, Daniela. Eso me lo enseñó tu madre. Papá, por favor, mírame. Te estoy mirando, dije sin detener mis movimientos. Y veo lo mismo que tú viste en mí hace 8 meses. Alguien que no está a tu altura. Se le quebró la voz. No digas eso. Yo nunca... ¿Nunca qué? La interrumpí, deteniéndome finalmente y mirándola directo a los ojos. Nunca me cambiaste por un hombre con dinero. Nunca me humillaste frente a toda la familia. Nunca decidiste que 37 años de sacrificio no valían 10 minutos caminando por un pasillo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto. Busqué por todas partes, papá. Fui a la casa y estaba vacía. A la fábrica y me dijeron que renunciaste. La tía Margarita no sabía nada. Nadie sabía nada. Desapareciste como si nunca hubieras existido. Eso fue exactamente lo que hice, respondí volviendo a barrer.
desaparecer, porque ese día en la iglesia entendí que ya no tenía lugar en tu vida. Así que te hice un favor. Te liberé de la vergüenza de tener un padre obrero, pobre, anticuado. Nunca pensé eso, gritó, y varias personas voltearon a mirarnos. Yo solo... Don Eugenio me convenció de que era lo mejor. Me dijo que así tendríamos mejor relación con la familia de Ricardo, que era una decisión inteligente para mi futuro. Y yo fui tan estúpida. No, la corregí con dureza. No fuiste estúpida, fuiste práctica, calculadora. Decidiste invertir en quien podía darte más. Y no te juzgo por eso, Daniela. Este mundo enseña que el dinero vale más que el amor. Tú solo aprendiste la lección más rápido que otros. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Los transeúntes nos miraban con curiosidad, pero nadie se detenía. En Querétaro, yo era invisible. Solo un viejo barrendero con problemas familiares que no eran asunto de nadie. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, pregunté después de un silencio largo. No lo sabía, respondió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vine a Querétaro porque necesitaba alejarme de todo. De León, de Ricardo, de esa casa que se siente como una prisión. Entré a la cafetería a tomar algo y al salir te vi. Al principio pensé que era imposible, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero eras tú, mi papá, barriendo una calle como si mi vida hubiera valido tan poco que terminó así. No digas eso, suplicó. Tu vida vale todo para mí, siempre lo ha valido. Cometí un error horrible, papá. El peor error de mi vida, y he pasado estos 8 meses viviendo con esa culpa, con ese remordimiento. La boda fue hermosa, sí, todo fue perfecto. Don Eugenio me llevó al altar como un rey llevando a una princesa. Las fotografías salieron impecables. Todos dijeron que fue el evento del año. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Pero cada vez que veo esas fotografías, lo único que puedo pensar es que falta algo, que falta la única persona que debió estar ahí y que esa persona desapareció por mi culpa. No vine a buscarte, aclaré, necesitando que entendiera eso. No te seguí, no te espié, simplemente elegí una ciudad donde pudiera empezar de cero. El que nos hayamos encontrado fue casualidad, o destino, o castigo, no lo sé. ¿Vives aquí?, preguntó mirando a su alrededor como si intentara imaginarse mi nueva realidad. Rento un cuarto a 3 calles de aquí. 200 pesos diarios. Me alcanza con lo que gano barriendo calles. Dios mío, murmuró, llevándose una mano al pecho. ¿Y los ahorros? ¿El dinero de la liquidación? Lo tengo guardado, pero no lo toco a menos que sea necesario. Prefiero vivir de mi trabajo, por poco que sea. La dignidad no se compra con dinero, Daniela. Eso es algo que don Eugenio nunca te enseñará. No me hables de él, dijo con amargura repentina. Algo en su tono me alertó. ¿Qué pasó? Daniela desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior como hacía de niña cuando había hecho algo malo y no quería confesarlo. Nada, no importa. Si no importara, no habrías venido sola a Querétaro huyendo de tu vida perfecta. Se quedó en silencio durante largos segundos. Finalmente habló, con voz apenas audible. Ricardo no es quien yo pensaba que era. Y don Eugenio tampoco. Ninguno de los Villarreal lo es. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que cometí muchos errores, papá. Y que tal vez el peor no fue solo elegir a don Eugenio sobre ti. Tal vez el peor fue elegir a esa familia sobre la mía propia. Se acercó un paso más, con las manos temblorosas. Necesito contarte algo que descubrí hace 3 semanas y que me ha estado consumiendo por dentro. Algo sobre la boda, sobre don Eugenio, sobre toda esa farsa perfecta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué descubriste? Daniela miró sobre su hombro, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Aquí no. Podemos ir a algún lugar más privado.
Miré mi escoba, mi chaleco naranja, mi realidad de barrendero. Mi turno termina en 2 horas. Te espero, dijo con determinación. No me importa cuánto tarde. Necesito hablar contigo. Necesito que sepas la verdad. Y algo en la manera en que lo dijo me hizo comprender que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo nuevamente. Que la traición que creía conocer era apenas la punta de un iceberg mucho más oscuro y profundo. 2 horas después, Daniela y yo estábamos sentados en una pequeña fonda a 2 cuadras del jardín Cenea. Ella pidió un café que no tocó. Yo pedí agua simple que tampoco bebí. El lugar estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en la esquina y el dueño viendo las noticias en una televisión antigua. Era el escenario perfecto para confesiones que no debían ser escuchadas por nadie más. Antes de que me cuentes lo que sea que descubriste, comencé necesitando establecer límites. Quiero que entiendas algo. No he vuelto a León porque no quiero volver. No he buscado contacto contigo porque decidí que esa parte de mi vida terminó. Si esto es solo un intento de que regrese, de que vuelva a ser el padre perdonador que siempre fui, vas a salir decepcionada. Daniela asintió, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. No vine a pedirte que regreses, papá. Vine porque necesito que alguien sepa la verdad y tú eres la única persona en quien puedo confiar. ¿Confiar? Repetí con ironía. Qué palabra interesante viniendo de ti. Encajó el golpe sin defenderse. Me lo merezco. Me merezco eso y mucho peor. Pero por favor, solo escúchame. Después puedes odiarme todo lo que quieras. Hice un gesto con la mano para que continuara. Daniela respiró profundo, como preparándose para sumergirse en aguas oscuras. 3 semanas después de la boda, Ricardo y yo nos mudamos a la casa que don Eugenio nos regaló. 3.200.000 pesos en una residencia privada con vigilancia, jardín, 3 recámaras. Todo lo que una pareja recién casada podría soñar. Pero desde la primera noche supe que algo no estaba bien. Ricardo bebía demasiado, no de manera social, sino de manera compulsiva, como si estuviera tratando de olvidar algo. Hizo una pausa, jugando con sus manos sobre la mesa. Una noche llegó especialmente borracho, 2 semanas después de la boda. Se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar. Yo nunca lo había visto así. Le pregunté qué pasaba y al principio no quería decirme, pero después de media hora de insistirle, finalmente habló. Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Qué te dijo? Me dijo que su padre lo había obligado a casarse conmigo. El mundo se detuvo otra vez. ¿Cómo que lo obligó? Exactamente lo que escuchaste, continuó Daniela con voz temblorosa. Ricardo estaba enamorado de otra persona, una mujer llamada Sofía que conoció en la universidad. Llevaban 3 años de relación en secreto, pero ella es hija de un empleado de mantenimiento. Viene de una familia humilde. Don Eugenio dijo que no era apropiada para un Villarreal, que dañaría su imagen, sus negocios, sus conexiones sociales. Y entonces apareciste tú, susurré, comenzando a atar cabos. Aparecí yo, confirmó. La recepcionista bonita, educada, presentable, pero de clase trabajadora. Lo suficientemente bonita como para lucir bien en fotografías, pero no tan pobre como para ser un escándalo. La candidata perfecta para un matrimonio de conveniencia que pareciera un matrimonio de amor. Sentí náuseas. Don Eugenio te usó. Nos usó a los dos, corrigió. Ricardo no tuvo opción. Su padre le dijo que si no se casaba conmigo, lo desheredaría. Le quitaría su puesto en las concesionarias, lo cortaría de la familia, lo dejaría sin un peso. Y Ricardo no es como tú, papá. Él nunca ha trabajado un día real en su vida. La idea de mantenerse solo lo aterrorizaba. Así que accedió. Me cortejó, me enamoró, me propuso matrimonio. Todo fue una actuación perfectamente calculada.
Las piezas comenzaron a encajar con claridad brutal. Por eso don Eugenio quería llevarte al altar, dije, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. No era solo para humillarme, era para tener control total sobre la boda, sobre ti, sobre todo. Era su forma de marcar territorio, de dejar claro quién manejaba los hilos. Exactamente, confirmó Daniela, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. Y yo fui tan estúpida que no vi nada. Estaba tan deslumbrada por el dinero, por la casa, por el estilo de vida, que no me di cuenta de que estaba siendo manipulada como una marioneta. ¿Y qué pasó después de que Ricardo te confesó todo esto? Le pregunté si alguna vez sintió algo real por mí, algo genuino. ¿Y? Se quedó callado durante 5 minutos. Después dijo que yo le caía bien, que era bonita, que podríamos tener un matrimonio funcional, pero que no, que nunca me había amado, que nunca me amaría, que su corazón seguía perteneciendo a Sofía. Daniela sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Desde esa noche hemos vivido como extraños en la misma casa. Él duerme en una recámara, yo en otra. Mantiene las apariencias cuando salimos o cuando su familia viene a visitarnos, pero en privado apenas me habla. Sale todo el día y regresa tarde en la noche oliendo a perfume que no es el mío. Sé que sigue viendo a Sofía a escondidas. ¿Por qué no te divorcias? Porque firmé un contrato prenupcial que no leí con atención, respondió con amargura. Don Eugenio me lo presentó una semana antes de la boda diciendo que era rutinario, que todas las parejas lo hacían. Si me divorcio antes de 5 años, no recibo nada. 0. La casa está a nombre de don Eugenio, el auto que me regaló también. Hasta el trabajo en la clínica dental depende de su aprobación. Si me voy, pierdo todo. Quedo en la calle sin un peso. Pero quedarías libre, señalé. Lo sé, susurró. Y créeme que he pensado en eso cada día durante los últimos 6 meses. Pero tengo tanto miedo, papá. Miedo de quedarme sola, de no tener dinero, de tener que empezar de cero. Soy una cobarde. No eres una cobarde, dije sorprendiéndome a mí mismo con la gentileza en mi voz. Eres una persona asustada que cometió errores, como todos. Daniela levantó la vista, con esperanza brillando en sus ojos. ¿Me perdonas, papá? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Miré a mi hija, esta mujer de 32 años que alguna vez fue mi niña pequeña, y vi todo lo que habíamos perdido, todo lo que nunca podríamos recuperar. No lo sé, respondí honestamente. Todavía duele demasiado. Pero lo que sí sé es esto. Mereces ser libre. Mereces elegir tu propia vida, no la que don Eugenio diseñó para ti. ¿Y cómo hago eso?, preguntó con desesperación. ¿Cómo salgo de esta prisión dorada? De la misma manera en que yo salí de León, respondí, dejándolo todo atrás y empezando de nuevo. Daniela me miró largamente procesando mis palabras. Y en ese momento ninguno de los dos sabíamos que la peor revelación aún estaba por venir. Que don Eugenio no era simplemente un hombre controlador, era algo mucho peor. Daniela y yo salimos de la fonda cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de Querétaro. Caminamos sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico, 2 extraños unidos por sangre y traiciones. Hay algo más que no te he contado, dijo de repente, deteniéndose frente a una iglesia colonial iluminada por reflectores amarillos. Algo peor que descubrir que tu matrimonio es una farsa. Mucho peor, respondió, con un temblor en la voz que me puso los pelos de punta. Hace una semana, buscando unos documentos en el estudio de don Eugenio, encontré una carpeta con mi nombre. ¿Qué tipo de carpeta? Una carpeta con investigaciones, fotografías, reportes. Don Eugenio me mandó investigar desde el día en que Ricardo me conoció en la clínica. Sabía todo sobre mí antes de que su hijo me propusiera matrimonio.
¿Dónde trabajabas tú? ¿Cuánto ganabas? Que mamá había muerto, que no teníamos más familia cercana. Incluso tenía fotografías de nuestra casa, del barrio, de la fábrica donde trabajabas. El estómago se me revolvió. ¿Por qué haría eso? Porque estaba buscando exactamente lo que encontró en mí, explicó Daniela con voz quebrada. Una mujer bonita, de clase trabajadora, sin familia fuerte que la respaldara, con un padre lo suficientemente humilde como para ser fácilmente desplazado. Alguien maleable, controlable, alguien que no pudiera defenderse cuando las cosas se pusieran difíciles. La verdad cayó sobre mí como un balde de agua helada. Yo fui el obstáculo desde el principio. Fuiste el único obstáculo, confirmó. En el reporte del investigador privado había una nota escrita a mano por don Eugenio. Decía: el padre representa riesgo potencial, hombre trabajador, principios sólidos, influencia moral sobre la hija. Debe ser neutralizado mediante humillación pública. Una vez desplazado, la candidata quedará completamente vulnerable y dependiente de nuestra familia. Cada palabra fue una puñalada. Planeo quitarme de tu lado desde el inicio, susurró Daniela, llorando. La sugerencia de que él te llevara al altar no fue casualidad ni idea de última hora. Fue una estrategia calculada para romper nuestro vínculo, para dejarte solo con una mujer sin red de apoyo, sin refugio al cual correr. Un monstruo, murmuré. Don Eugenio es un monstruo, y yo fui su cómplice, dijo, cayendo de rodillas sobre el empedrado. Porque cuando él me sugirió esa idea, cuando me dijo que sería mejor para mi futuro, para mi imagen, yo lo escuché. Decidí creerle en vez de creer en ti. Decidí que 37 años de amor incondicional valían menos que una promesa de riqueza. Y ahora estoy atrapada en esta pesadilla que yo misma ayudé a crear. Me arrodillé junto a ella, ignorando el dolor en mis rodillas de 68 años. Mírame, Daniela. Levantó el rostro, con el maquillaje completamente arruinado, con los ojos hinchados y rojos. Cometiste errores, enormes errores que me destrozaron. Pero don Eugenio te manipuló, te usó, explotó tu ambición, tu deseo de algo mejor, tu miedo a la pobreza que viste en nuestra casa durante toda tu vida. Eso no me exime de responsabilidad, sollozó. No, admití, no te exime, pero tampoco significa que debas seguir pagando ese error el resto de tu vida. Leonor, tu madre, no hubiera querido esto para ti. Ella te hubiera dicho que nadie, absolutamente nadie, merece vivir en una prisión aunque tenga paredes de oro. ¿Qué hago, papá?, preguntó con desesperación. ¿Cómo salgo de esto? Sales perdiendo todo lo material, respondí con firmeza. Dejas la casa, el auto, el trabajo, el apellido Villarreal, vuelves a empezar desde cero, como hice yo. No será fácil, será doloroso, humillante, aterrador, pero será tuyo, será real. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy demasiado débil? Entonces, seguirás viviendo esta mentira hasta que te consuma completamente, dije sin endulzar la verdad. Don Eugenio ganará, se saldrá con la suya, y tú serás un trofeo más en su colección de victorias. Daniela se quedó callada durante largos minutos, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. Finalmente habló. Si dejo todo, ¿puedo quedarme contigo? Aunque sea temporalmente, mientras consigo trabajo, mientras me recupero. No te pido que me perdones todavía. Solo te pido un lugar donde caer. Mi corazón se partió en dos direcciones opuestas. Una parte quería decir que sí inmediatamente. Abrazarla, como cuando era niña, y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido humillada públicamente, la parte que había tenido que reconstruirse desde cenizas, dudaba. No lo sé, Daniela, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto, para decidir si puedo volver a confiar en ti. Entiendo, dijo limpiándose las lágrimas.
Te dejaré mi nuevo número telefónico. Si decides que sí, llámame. Y si decides que no, también lo entenderé. Nos pusimos de pie. Ella escribió su número en un pedazo de papel que sacó de su bolso. Me lo entregó con manos temblorosas. Gracias por escucharme, papá, por no correrme, por darme aunque sea esta oportunidad de explicarme. Todos merecemos ser escuchados, dije. Incluso quienes nos hirieron. Daniela se acercó como para abrazarme, pero se detuvo a medio camino, insegura. Yo tampoco me moví. No estaba listo todavía para ese nivel de cercanía. Adiós, papá. Adiós, mija. La vi alejarse por las calles empedradas, con ese vestido azul claro que destacaba entre la gente del centro histórico. Una mujer atrapada entre dos mundos, el que había elegido y el que había dejado atrás. Regresé a mi cuarto de 200 pesos por noche. Me senté en el borde de la cama y miré el papel con su número telefónico. En mi mano tenía el poder de reconstruir lo que se había roto, o de dejarlo destruido para siempre. ¿Qué habría hecho Leonor en mi lugar? ¿Habría perdonado? ¿Habría dado otra oportunidad? No lo sabía. Lo único que sabía era que el perdón no es un regalo que se da por obligación. Es una semilla que crece lentamente, día a día, en tierra regada por tiempo y acciones genuinas, no solo palabras. Y yo, Jorge Esquivel, barrendero de 68 años, en una ciudad donde nadie conoce mi nombre, todavía estaba decidiendo si esa semilla merecía ser plantada, o si era más sabio dejar que el pasado permaneciera enterrado, junto con las promesas rotas y los sueños que nunca se cumplieron.